Podcast de Guitarra, episodio 14. Muy buenas y bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje y todo lo que rodea a este hechizante instrumento. Hoy continuamos con un episodio muy especial, y eso es porque contamos con un súper invitado estrella, con Pablo San Nicasio Ramos, guitarrista, escritor, profesor y periodista. Si no le conoces, le vas a conocer un poquito hoy en este podcast, pero te recomiendo que eches un vistazo a su página web y sus redes sociales, pablosannicasio.com. Vamos a hablar de iniciación al flamenco, iniciación a la guitarra, principales obstáculos, técnica, compás, soniquete y bueno, lo que nos dé tiempo. ¿Te gustaría profundizar un poco sobre este tema? Pues entonces no te pierdas palabra alguna de lo que voy a decir. Y por supuesto, afina que empezamos. Muy bien, pues ahora mismo os paso con Pablo San Nicasio, pero antes comentar cómo vamos en mi escuela online de guitarra, en pabloromeroluis.com. Justo ahora estoy con el curso de iniciación al flamenco. Vamos a ver en el curso, pues aparte de esas peculiaridades que tiene el flamenco, vamos a ver 4 palos. Vamos a abordar esos palos a fondo. Vamos a empezar con fandangos de Huelva. Luego también vamos a ver soleá, vamos a ver bulerías y tangos. Pero va a haber una gran introducción, como unas 3 o 4 clases, hablando de la técnica, hablando de cómo hay que pensarlo, cómo está estructurado el flamenco, en fin, un montón de cosas. No me quiero alargar más, así que ya os paso con Pablo San Nicasio. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, pues me gustaría empezar a hablar de este tema preguntándote pues, algo un poco personal, que es tu historia. ¿Cómo es tu historia con el flamenco? Porque nos conocemos hace ya años. Para mí eres un referente en flamenco, la verdad. O sea, yo no conozco a nadie que sepa más flamenco que tú. Y solo podéis ver en su página web que tiene 3 libros publicados sobre el flamenco, 2 llenos de entrevistas. Ya nos hablarás ahora dentro de un momento de los libros, pero quiero preguntarte lo personal. ¿Cómo fue para ti la iniciación al flamenco? Porque también tienes una profunda raíz de música académica, de música clásica, ¿no? Sí, yo empecé tocando la guitarra clásica, pero a mí me gustaba mucho la guitarra flamenca. El flamenco me gustaba mucho. Lo que pasa es que yo nunca había escuchado guitarra flamenca, curiosamente. Yo empecé muy jovencito la guitarra, pero no le ponía caras, ni ojos, ni manos a la guitarra flamenca, hasta que mi hermano llevó a casa un disco, una antología de Paco de Lucía, al que yo había visto y escuchado tocar el concierto de Aranjuez. Pero claro, cuando llevó el disco de guitarra flamenca, que era Almoraima, cuando escuché Almoraima, de Paco de Lucía, esas bulerías, llevaba como aproximadamente 4 o 5 segundos escuchado, que son cuando empieza el compás, ni siquiera empieza a tocar, y yo ya sabía que ahí iba a pasar un cataclismo. Y efectivamente, sucedió un cataclismo del cual todavía no me he recuperado. ¿A qué edad tenías o cuánto tiempo llevas tocando ya la guitarra? Aproximadamente yo tenía 11 años, 11 o 12 años. Y claro, ¿qué sucedía? Que en Madrid no había ningún tipo de nada oficial y casi no oficial para estudiar guitarra flamenca. Y los profesores que lo impartían eran carísimos. ¿Cómo le voy a decir yo a mi madre, estando en el conservatorio, que además pague guitarra flamenca? Sí. Pues bueno. Bueno, perdón que te interrumpa, pero hay un concepto que, por ejemplo, mis padres no sabían, y era que la guitarra flamenca y la guitarra clásica estaban separadas. Yo estaba esperando también, cuando tenía pues, esa edad más o menos, que me dieran la siguiente partitura que fuera de Paco de Lucía. Y yo y mi madre lo esperábamos, pero al final nos dimos cuenta de que pues eso estaba separado, ¿no? No, bueno, yo sí lo sabía, porque en el conservatorio los profesores que tuve con los que empecé era nombrar el flamenco, ni siquiera nombrar a nadie muerto, nombrar el flamenco y me pasaba algo, entraba como unas urticarias a la gente, como sí. Que no, por favor, no mientas la bicha, ¿no? Entonces, claro, yo pues me cuidaba mucho de decir que me gustaba el flamenco. Que yo lo decía, porque yo hablo mucho, pero tampoco incidía demasiado. Ahora bien,
cuando supe que efectivamente aquello no estaba vetado, pues ya tuve que empezar a pensar cómo me las podía apañar yo para aprender, claro. Vale. Y ahí empezó, ¿no? Porque es que me interesa mucho tu perfil, porque dime si me equivoco, pero haces una iniciación al flamenco ya sabiendo algo de guitarra, pero sin tener un contexto familiar flamenco. Y eso es también lo que interesa, lo que más me interesa de plasmar aquí en este episodio de podcast. ¿Cómo inicias en el flamenco sin tener un contexto o sin vivir en una familia que son todos flamencos o que llevas dando palmas desde que tienes 4 años? Bueno, no es tan difícil, ahora no es tan difícil. Y yo creo que en mi época tampoco era tan difícil. A lo mejor hace 50 años sí, o 60, pero ahora no es tan difícil. Cuando sabes tocar un poco la guitarra, pues ya vas orientándote. Ya no te pilla, por lo menos te das cuenta de que la técnica que requiere el flamenco es otra. Y que es complementaria con la que tú tienes. Y que son muy buenos guitarristas, que no es una música cualquiera. Con lo cual ya no miras al flamenco despectivamente como sucedía en gente que me rodeaba. Eso es lo primero. Y luego, pues, en mi caso, yo conocía a 2 o 3 personas que pasan por el conservatorio y que también sabían tocar flamenco. Me compré más discos de flamenco, fui a algunos conciertos de flamenco, iba a los bares de Madrid de la Latina que había flamenco. Entonces, todo eso junto hace una pequeña ensalada que te hace orientarte de dónde hay más densidad de música flamenca. Y cuando tuve la más mínima oportunidad de convencer a mi madre para pagarme unas cuantas clases particulares con con aquel, pues ya me fui orientando. Cuando conseguí algunas partituras, en fin, yo tenía el radar puesto al flamenco. Yo estudiaba clásico, pero como quien estudia literatura indie. Yo lo que quería era también tocar flamenco. Y si uno quiere, y más ahora, con la formación inicial guitarrística del clásico, que me parece muy buena, puede luego ir complementándolo con la guitarra flamenca. Y llegará un momento en el que tengas que añadir técnicas tipo alzapúa y demás, picados o rasgueos y demás, para lo que sabes de clásico, pero es complementario. En absoluto es excluyente. Y eso fue así, fue natural. Luego también tengo que decir que es importante que encuentres o estés con profesores que te dejen hacer eso. El compaginar, dices, ¿no? Sí, claro, porque yo tenía profesores que no lo vieron mal. Cuando yo decidí ser guitarrista ya con 17 y 18 años, pues los profesores que yo tuve me dejaron perfectamente seguir picando flamenco y picando clásico e incluso lo que yo quisiera. Eso es muy importante porque no siempre sucede. Sí. Y de hecho yo recomiendo encarecidamente a a las personas que estudien guitarra que nos estén viendo, o escuchando mejor dicho, que si encuentran un profesor que considera que la guitarra flamenca es incompatible con la clásica, enciendan una luz de alarma. Enciendan una luz de alarma, ¿no? Sí. No en lo humano, pero sí en lo artístico. Sí. Porque quien piensa eso demuestra una absoluta, inmensa ignorancia guitarrística. Pues sí. Cada vez hay menos, pero sí que yo también lo he vivido eso por experiencia propia. Las incompatibilidades, ¿no? También sí. Te lo digo desde el otro punto de vista. Mi primer profesor de flamenco intentó porque yo al final acabé yéndome, que cambiara mi sonido y sonara más flamenco, tocando lo clásico. Fíjate qué cosa curiosa. Claro. Entonces, claro, yo lo que quería no me lo estaba dando. Me estaba dando otra cosa distinta completamente. Claro. Pues es que son 2 cosas complementarias y no son incompatibles. Entonces, si buscas sonido flamenco, lo encuentras. Si buscas sonido clásico, lo encuentras. Si buscas soniquete flamenco, lo encuentras. Y si buscas sonido clásico redondo y articulación clásica, la encuentras. Son tan compatibles que es que antes era lo que hacía la guitarra. La guitarra, en su origen, la guitarra española era eso. Y luego se separaron y se enemistaron pues, de una manera torticera. Pero ya digo, yo creo que demuestra profunda ignorancia porque si te limita a tocar un estilo es porque no lo domina él, sale de su ámbito de conocimiento y por tanto cree que peligra su tutoría sobre ti. Y creo que eso es muy, muy nocivo. Porque, por ejemplo, en mi caso, el maestro Demetrio Ballesteros no me prohibió nada porque él es un maestro de la guitarra absoluta y no veía incompatible que yo aprendiese otras cosas. Es más, él ve necesario para determinadas obras de clásico, por ejemplo, saber flamenco. Entonces,
Ahí no tengo nada más que palabras buenas en mi caso. Muy bien, muy interesante. La mayoría de la audiencia de este podcast es guitarrista autodidacta. Entonces, la mayoría de casos que me encuentro de personas que me preguntan no ven algo diferente la guitarra española, tocar flamenco o tocar clásico. Casi la gran mayoría picotea un poco de todo. Incluso lo consideran como que es casi igual, ¿no? Casi lo mismo. Entonces, por eso me gustaría que habláramos ahora de las principales diferencias o los principales obstáculos que nos podemos encontrar al iniciarnos en el flamenco, porque tiene algunas cosas distintas vamos a ponerlo así, de la enseñanza académica y también de la enseñanza tradicional de la guitarra, ¿vale? Sí, tiene cosas diferentes. La guitarra clásica yo creo que es una enseñanza difundida y que su método de aprendizaje más interesante es la vía escrita. La guitarra en partitura, la guitarra clásica tiene mucha información escrita. Sí. No toda, por supuesto, pero a lo mejor un 75% se puede escribir. En el flamenco, como es una música de tradición oral, y creo que esto es clave, está empezando a escribirse y todavía no se domina la transcripción, con lo cual es muy importante que para que un guitarrista adquiera conocimiento de flamenco, dé el mismo peso a practicar y leer que a escuchar y ver. Muy bueno. Entonces, yo por ejemplo, en el conservatorio, cuando yo estudié en el conservatorio de guitarra flamenca, veía que en muchos casos no avanzaba tanto como cuando yo iba a ver un concierto o escuchaba por mi cuenta un disco y tocaba encima de ese disco. Es otro método. Entonces, y por eso digo que son compatibles, porque uno no solapa al otro. Claro. Entonces yo creo que sí que es diferente la manera de abordarlo. Es muy diferente. Yo lo que digo es que para aprender, a mí me fascina el flamenco por muchos motivos, pero entre ellos también la aproximación pedagógica del aprendizaje, porque es muy diferente al clásico y muy diferente al jazz, aunque tiene sus puntos de conexión, pero me parece que, bueno, para mí es que esos son mis tres estilos base, ¿no? Básicos. Yo lo que yo llamo los tres caminos del punteo. Y yo lo que digo que en flamenco hay un cambio, o tiene que haber un cambio de paradigma para poder abordarlo. Porque yo me acuerdo que cuando al principio estaba intentando acceder al flamenco, pues había como, no sé cómo decirte, un cuello de botella que no me dejaba pues que circulara la información correctamente, porque digo, a ver, ¿esto cómo es? ¿Esto que son corcheas? ¿Esto que son? Es que es distinto, es diferente, hay que pensar de otra forma. Claro, hay que pensar de otra manera. Ya digo que en el clásico está muy bien estructurado si te quieres guiar por la visión de partitura. Pero en el flamenco hay cosas que no están bien transcritas y que tienes que ver de otra manera. Entonces, el oído ayuda mucho, la vista de cómo lo hace otro guitarrista ayuda mucho. Incluso, otra cosa que creo que es fundamental, el flamenco es una música que interactúa desde su nacimiento con el cante y con el baile. El clásico no, el clásico la guitarra, pues puede perfectamente un guitarrista no haber tocado con ningún músico y ser concertista. Pero es muy complicado que un concertista de flamenco no conozca el cante o no conozca el baile. Entonces tienes que conocer los códigos de los palos, que casi son géneros en sí mismos, del flamenco. O sea, si tú no sabes cómo funciona un cante por soleá o una coreografía de soleá, es muy complicado que luego te suene a soleá lo que toques. Te puedes dar a una obra que pone soleá, pero los giros que tú vas a dar, la manera de abordarlo no va a ser buena. Creo que va a estar un poco coja. Vale, como estamos hablando de el inicio, para empezar, la verdad es que hay muchas cosas que abarcar. El flamenco también es inmenso, es gigantesco, es imposible abarcarlo en ninguna de nuestras vidas y en muchísimas vidas. Pero a lo mejor una de las primeras cosas, bueno, ¿qué dirías tú? ¿Qué es primero? ¿La técnica o el compás? Porque es que podemos hablar del compás para definirlo un poco, creo, porque es también diferente en clásico y en flamenco. Pues fíjate, yo no diría que va una antes que otra. Que van a la vez, ¿no? Yo creo que van a la vez, porque tú vas a ir aprendiendo los rudimentos de la guitarra, los arpegios, incluso el trémolo, el picado, la manera de sentarte, la manera de... Pero rápidamente, si tú empiezas a tocar flamenco, te va a exigir tocar en algún código rítmico. Es decir, tú no puedes empezar a tocar flamenco si tú no sabes el palo que vas a tocar. Dice, vamos a hacer un inicio por soleá. Bueno, pues eso ya tiene que tener un tipo de aire, un tipo de cierre, un tipo de compás
exclusivo. Entonces, si te pones a estudiar la guitarra genéricamente, sin abordarlo desde el punto de vista flamenco, pues sí que es posible que puedas empezar por la técnica. Pero desde el momento que tú empieces con un código flamenco, ya tienes que tener claro que el compás es muchísimo más importante que dar la nota. Tú puedes dar un batiburrillo de notas inexactas, incluso sucias, pero si eso está en el aire de la soleá, va a tener un recuerdo que va a decir, pues eso parece que es una soleá. Sí. Sin embargo, si das esas mismas notas, limpísimas, bien fraseadas, que da gusto coger nota a nota, pero no tiene el aire de la soleá, eso te van a decir que no es flamenco. Entonces, está claro que el compás es esencial. Claro, yo cuando empecé el podcast, los 3 primeros capítulos los dediqué a una de las obsesiones de los guitarristas. El primero era de la calidad del sonido, y ahí pues hablaba más de la música clásica. El segundo era la precisión rítmica, y ahí vi claramente que es el flamenco, que lo más importante, o por lo menos es lo que percibo yo, es estar a compás, estar todos a la vez, estar todos ahí. Y yo creo que eso es algo que yo extendería en palabras de Paco de Lucía, que son palabras mayores, a la música española. Yo creo que la música española tiene que tener ritmo, pues sí, y compás. También. Y si no, pues es complicado que eso luego fluya. Claro. Entonces, hay que cuando uno toca música española, y si es de raíz folclórica más, pues ya el compás es esencial. Yo estoy en el curso de flamenco que estoy haciendo, estoy intentando abarcarlo, pues al principio como aprendí yo, es tocando lo primero que te venga, ¿no? Alguna falseta, aunque sea suelta, aunque no entiendas por qué, porque es que si quieres entender todo antes de empezar a tocar, me parece que es imposible. Pero luego, por ejemplo, yo en el primer curso que estoy haciendo he elegido 4 palos: fandangos de Huelva, soleá, bulerías y tangos. Y he empezado lo primero de todo por fandangos, porque me parece que, no sé, yo creo que es con el que yo empecé también, y es un estilo muy especial, que tiene también mucha mezcla, muchas cosas. Y además es un estilo que abarca muchos palos de flamenco, porque muchos palos de flamenco son fandangos. Sí, exactamente. Cubiertos, no se llaman como tal, pero son fandangos realmente. Que vienen de ahí, claro. Eso es. Y también una de las cosas que intento o estoy remarcando es que en el flamenco tenemos que saber lo que es compás, lo que es un marcaje, lo que es una falseta, lo que es un remate, y que luego tenemos la posibilidad de cambiarlo, de ir creando nuestra propia repertorio, sí, cambiando estructuras. Al final no tiene tanto de improvisación como parece o como se cree, sino que hay como más libertad pues en cambiar ritmos, cambiar algún fraseo, pero hay una tradición en la estructura también. Sí, además es una tradición muy, muy vinculante, desde luego. La improvisación, yo creo que en el flamenco es importante, pero creo que tiene que llegar mucho más tarde. Luego, por movernos un poquito más en los temas que quiero tratar, hay otro tema que a mí al principio también me resultaba pues difícil e incomprensible en algunos aspectos, y es ese secretismo que había, que parece que todo lo que descubres son como secretos, que pues es que esto es así, anda, que esto lo ven así, como que no hay unas bases escritas, y en que cada sitio diferente se ve de una forma o se entiende de una forma algo, que hay algunos guitarristas que no quieren que le veas las manos mientras tocas. ¿Cómo se lleva todo esto? La verdad es que también puede ser un poco motivante, ¿no? A lo mejor, si vas descubriendo cosas. Esto es un poco, yo llego a la conclusión de que estas cosas son una cuestión antropológico-socioeconómica. Anda. Pues sí, ¿verdad? Puede ser. A ver si me explico. El flamenco es una música de tradición oral. Y es una música que en muchos casos ha estado perseguida. Y en muchos casos ha estado interpretada por gente que ha estado a su vez perseguida. Entonces estamos hablando de una música que siempre ha estado peleando por su supervivencia. Y sucede que cuando ha explotado su popularidad, pues muchos de esos artistas se han visto invadidos, o sea, han pasado de estar totalmente en el ostracismo a estar invadidos. Y hoy en día pues hablamos de la saga de los tal, de los palos de los Pascual o del barrio tal o cual, pero antes esos eran guetos. Entonces, claro,
el proceso es muy lento. El proceso de apertura total de una cerrazón y de un hermetismo heredado, porque eso se hereda, eso tiene que costar tiempo. Claro. Eso es normal. Luego, por otro lado, el flamenco es una música que no es una música masiva, es una música más bien minoritaria, y creo que lo seguirá siendo. Que se extienda por los países no significa que todo el mundo lo practique. Que sea aceptada no significa que todo el mundo escuche todos los días flamenco. Ni entonces, lo entienda cuando lo escuche, porque es que... Efectivamente, es una música compleja. Entonces, para poder vivir de ello, es muy complicado porque no hay tanto mercado. Entonces, es normal que mucha gente se resista a conceder su conocimiento. No vaya a ser que vaya a tocar... Y esto lleva pasando por lo menos todo el siglo XX. Manolo de Huelva se ponía un biombo delante para que no le vieran tocar, incluso en el escenario. Esto no sucede tan explícitamente ahora, pero seguramente las reticencias siguen existiendo. Entonces, bueno, yo lo comprendo, ya digo, porque es algo heredado, es una música que ha estado encerrada, que ha sido patrimonio de pocas familias, incluso de no todos los miembros de una misma familia. Entonces yo entiendo que eso es algo que con el tiempo se irá abriendo, pero bueno, es algo más lento de lo que parece. No sé, pero con la primera frase que has dicho te he entendido perfectamente, pero claro, hay toda una serie de cosas que con el tiempo vas escuchando, vas aprendiendo. Claro. Y sí, totalmente coincido contigo. De todos modos, el flamenco ahora mismo está en un momento en el que las redes sociales, los vídeos, los discos, pues ya hacen que lo que es el patrimonio cultural ya se haya extendido. Sí. Otra cosa es acercarse a sus protagonistas de viva voz y en persona. Eso ya es más difícil, ¿no? Eso ya, pues como digo, tiene que dar un poquito más de margen porque no siempre es fácil. Claro. No sé, sí. Ahora se ve en YouTube, de hecho se aprende muchísimo viendo... Es que si te metes dentro del flamenco también agudizas el oído y agudizas el ver unas manos e interpretar lo mismo que estás viendo. Claro. Entonces, el YouTube es una cosa bestial, ¿no? Que ha cambiado todo el paradigma del aprendizaje, sobre todo en la música. Algo que no vivimos nosotros de pequeños o de adolescentes, pero que ahora mismo es que puede ser un punto de inflexión. Yo creo que ahora el que se queje de que no conoce los códigos del flamenco es porque quiere. Se queja de mí. Sí. La pregunta de antes también iba un poco encaminada, que yo cuando empecé el curso de flamenco sentía un poco eso, no tengo que compartir esto que han confiado en mí algunos, ¿no? O que he ido yo aprendiendo, claro, fijándome con mucho esfuerzo, sacando de oído durante horas una pieza hasta que al final llegar a entenderla. Pero bueno, yo creo que hay que compartir. Tengo otra teoría al respecto que es compatible con la antropológica, y es que el flamenco es un lenguaje que tiene dos características a mi juicio, que son extraordinariamente visceral y extraordinariamente guitarrístico. Eso juntado, sí. Es decir, es una música que te entra por los sentidos, no de cualquier manera. Ya dije yo que los 4 primeros segundos que escuché a Paco de Lucía, yo estaba en la cama y me levanté. Y luego, que cuando tú tocas flamenco, ves que, a mi modo de ver, la guitarra está construida para tocar eso. Entonces, sí. Cuando tú tocas flamenco y eso empasta, y eso ya lo consigues, eres consciente de que estás llegando a la sublimación del arte musical en ese instrumento, en mi opinión. Porque eso también sucede en obras clásicas, incluso también sucede en obras jazzeras, pero creo que el nivel de consecución de ese sentimiento en el flamenco es más continuo. Porque hay piezas del clásico que se puede tocar por otro instrumento. Sí. Y del jazz también. Pero en el flamenco creo que es tan guitarrístico que un guitarrista cuando toca flamenco, en fin, yo creo que llega a un nivel de éxtasis que le hace incluso echarse para atrás y decir, ahí va, es que esto que estoy tocando, es que esto es muy fuerte. Entonces a lo mejor me quedo yo porque mola mucho, ¿no? Sí. La verdad es que como está todo tan bien hecho y pensado para la mano, para la guitarra, es que es verdad que... Y además si la coges con un poquito de técnica ya, pues dices, es que esto va como un tiro. Es que... Y queda yo también... creo que me dicho una cosa, Pablo. Perdóname. El guitarrista clásico en muchos casos, o el compositor clásico, lo ha escrito antes que tocado. En el caso del flamenco se ha tocado antes que se ha escrito.
Incluso entonces, ya cuando va la partitura, ya es guitarrístico. Claro. Es importante. Claro, claro. Muy bien, pues como no quiero hacer muy largos los episodios, vamos con la última sección y simplemente te quiero preguntar ¿qué recomendarías a alguien que ya toca un poco la guitarra, que le gusta un poco el flamenco, aunque no entiende nada de nada, o sea, no entiende ni de secciones, ni siquiera lo que son unas alegrías o unas bulerías? ¿Qué le recomiendas para empezar, para que empiece con buen pie? Bueno, yo le recomendaría que aprenda cuanto antes a leer pentagrama o a leer tablatura, lo que quiera. Te vas a encontrar el flamenco escrito en tablatura o en pentagrama, pero no digo una de las dos cosas porque te puede servir de complemento y es bueno que sepas eso, porque vas a encontrarte esas partituras seguramente en tablatura o en notación, entonces es bueno que te apoyes en eso. Sí. Además de eso, que te hagas con una buena lista de cantaores, bailadores y guitarristas flamencos y los escuches, te los pongas hasta en la ducha. Convivas con el flamenco. Y yo, por ejemplo, ¿qué le digo a mis alumnos? Yo les digo, vamos a estudiar una solea. Pues esta semana procura escuchar solo solea. Es la semana de la solea. Porque si escuchas muchos palos, a lo mejor te olvidas. Pero cuando te empieza a entrar la solea, los remates, los códigos, las llamadas, en fin, vas escuchando cositas, vas viendo que es identificable. Sí. Entonces vas a empezar a identificarlo de oído. Y, bueno, pues conforme vas escuchando y vas leyendo algo de tablatura o de notación, pues todo fluye mucho mejor. En cuanto a quién escuchar, yo me acuerdo que estaba yo empezando en el flamenco y te pregunté, ya hace muchos años, te digo, dime una lista o a quién escucho, porque digo, es que hay muchas cosas y lo que es más moderno, que a lo mejor me gusta más ahora mismo, ya está pues más desvirtuado, ¿no? Y ya casi ni se entiende de cómo es la base. Se entiende la base en eso moderno cuando ya la conoces, claro. pero si no la conoces, ¿no? Entonces me acuerdo que me recomendaste Fosforito, o me parece. Claro, los cantaores más antiguos, sin ser excesivamente antiguos, porque las grabaciones son buenas, y pues cantaores de este tipo, Fosforito, Turronero, los primeros años de Camarón, los primeros años de Enrique Morente, los primeros años de Lebrijano, todo lo que es el mairenismo, todo eso es un flamenco muy auténtico, con el acompañamiento muy ortodoxo, y que hace que luego, cuando tú estás muy imbuido de eso, cuando viene algo moderno, lo sepas identificar, efectivamente. Aún así, me quedo con la frase que dice Pepe Habichuela, el maestro, que dice que ahora escucha a algunos, que dice, llevo escuchando de media hora y todavía no sé si está tomando por alegrías o por bulerías o por qué, porque hacen cosas tan raras que no me entiendo. Sí. A veces pasa eso. Claro, ahora mismo puede pasar, ahora mismo hay una libertad total, o sea, cada persona puede hacer lo que le dé la gana. Eso también es lo bonito, que se nota que ha bebido de aquí y de ahí y está sacando algo muy auténtico. Totalmente. Yo en la libertad nunca es mal, desde luego. Pues nada, muy buena respuesta. Sobre todo me ha gustado mucho eso de lo primero que has dicho, que es empezar a leer también, a leer tablatura o partitura. Yo creo que también es una buena recomendación, o sea, todo lo que has dicho. Es que, perdóname un momentito, es que tenemos la costumbre de decir, no, es que Paco de Lucía no sabía música. No, es que Moraito tocaba bulerías y nadie le enseña en el conservatorio, claro. Sí. Pero es que es como decir, ese es el peso pesado. Nosotros somos, por probabilidad estadística, somos personas normales. No somos un superdotado de la música como Paco de Lucía. Entonces, es conveniente que tengamos más herramientas para poder apoyarnos. De hecho, Paco de Lucía lo dijo muchas veces, que si él hubiera podido y lo hubiera sabido, hubiera aprendido música antes. Sí. O sea que yo creo que todas las herramientas son pocas. Perfecto. Pues solo me queda decirte que dónde pueden encontrarte, porque tienes muchos proyectos. La verdad es que sí. De hecho, en tu página web creo que hay una sección que llamas Una vida de proyectos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, estoy metido en muchos líos. Bueno, yo tengo una web que se llama chalaura.com, que es un medio de comunicación de difusión del flamenco, que tiene un canal de YouTube donde hago entrevistas a maestros de la guitarra. Esta costumbre que tengo de hacer entrevistas la tengo desde hace ya 16 años. Fíjate. Y me ha dado para 2 libros, o sea, un libro en 2 tomos que se llama Contra las cuerdas, que está a la venta, se puede encontrar en cualquier librería musical o incluso en internet. Y luego, pues también tengo otro libro que se llama Un payo entre los flamencos, que es las memorias del payo Humberto, que es otro youtuber estratosférico, como tú, Pablo, o sea, un fenómeno,
que fue uno de los últimos alumnos que tuvo el niño Ricardo. Entonces yo escribí sus memorias porque la época del flamenco que le tocó vivir fue muy interesante, ¿no? Entonces escribo ese libro y luego tengo un dúo de guitarras que se llama el dúo Sonanta, que tocamos por ahí, donde nos llaman y nos quieren ver. Y en fin, doy clase de guitarra y tengo una web que se llama pablosannicasio.com y pues, como digo, no muerdo, así que respondo todos los mails y demás, así que quien quiera contactar, la puerta está totalmente abierta. Eso, ahí podéis contactarle directamente, tiene un apartado de contacto, pero también podéis seguirle en sus redes sociales. Creo que tienes Facebook, Twitter e Instagram. Sí, también tienes. Instagram también, lo uso menos Instagram, pero bueno, sobre todo Facebook. Lo que yo publico lo pongo en Facebook, lo que más. Vale. Y bueno, pues YouTube, sí. Muy bien, pues os dejaré enlaces en las notas de este podcast para que podáis darle clic y ya seguirle directamente. Y nada, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido, la verdad, es que un placer escucharte, como siempre. Es que placer es mío. Escribe muchísimo mejor que habla, y habla ya exquisitamente. Así que os recomiendo que leáis sus libros. Yo he leído los 3 y nada, los sigo consultando de vez en cuando porque es que las entrevistas siempre sacas alguna cosa nueva. Y el de Payo Humberto realmente es un libro que puede cambiar el pensamiento, que tiene millones de anécdotas, es súper rápido de leer. Y nada, os dejaré un link también para que podáis verle. Y nada más, Pablo, que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti y que nos veamos pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de verdad por escucharnos. Y este capítulo va dedicado a ti que seguramente te haya picado ese gusanillo de interés por el flamenco, igual que a mí, igual que a Pablo, igual que a muchos con la guitarra, muchos amantes de la guitarra, que sabemos que dentro del flamenco hay millones de caminos de diversión. Así que a ti te digo, toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.